Lulu. Ya vamos a empezar, ya vamos para que estés preparado. Listo, muy buenos días, agradecemos su presencia y damos inicio con el presente programa. Bueno, es importante recalcar que en la última década el flujo migratorio de nuestro país ha experimentado un incremento potencial, donde un gran porcentaje de la población que arriba a nuestro país ha encontrado razones para establecerse en México. Sin embargo, al no contar con razones y con opciones para solicitar documentos migratorios que le den el derecho a una regular estancia, ha ocasionado que dicha población sea vulnerada en múltiples aspectos. Esta es una de las razones principales por las que se ha dado el proceso de creación de programas temporales de regularización migratoria en México. En ese sentido, les damos la bienvenida desde Sin Fronteras. Estamos muy agradecidos por su presencia y justo de este contexto inicia justamente la importancia para la organización de iniciar un documento que analice el contexto y el funcionamiento de estos programas de regularización migratoria temporal. Bienvenidos. Muy buenos días a todas, a todos y a todes. El hecho de que estén ustedes aquí presentes a nombre de todo el equipo de Sin Fronteras es un honor. Contamos con personas que también nos están siguiendo en transmisión en vivo, a las que les agradecemos de antemano la presencia y el hecho de que se hayan tomado estos momentos para poder hablar o platicar acerca de un fenómeno que viene desde hace mucho tiempo asignado a la vida política en México y que es precisamente los programas temporales de regularización migratoria. Quiero agradecerles también a todas y a todas las personas que se encuentran aquí en Establecimiento del RULE, un espacio para reflexión, un espacio para que todas y todas podamos convivir y dialogar sobre este tipo de temas que son muy importantes para la población objetivo, para la población que atendemos. Por otro lado, también quiero agradecerle a todos los organismos internacionales que nos están acompañando, también a las organizaciones de la sociedad civil que se encuentran aquí presentes, al Grupo de Trabajo de Política Migratoria y a todas y a todos los que se encuentran aquí presentes. No quiero obviar en su presentación, pero sin embargo queremos desde todo el equipo de Sin Fronteras agradecer nuevamente que estén aquí con nosotros. Este documento que se va a presentar el día de hoy fue un documento que fue construido no solamente con base a las necesidades de la población que se atiende desde Sin Fronteras, sino de un modelo de población a nivel general y a nivel nacional. Aún recuerdo cuando en su momento una de las autoras, Diana Villamar, que en unos momentos va a estar adelante, se acercó con nosotros y nos preguntó, estábamos platicando directamente con respecto a los problemas que aquejaban incluso antes de pandemia precisamente a la población y la importancia de atender a la población migrante. Y me decía, oye San, ¿por qué no hacemos este documento? Y la verdad cuando le dije, pues ¿sabes qué? Ya es necesario. Cabe reconocer que también años anteriores Sin Fronteras había obtenido un documento precisamente con la necesidad, atendiendo a las necesidades y sobre todo con la profundidad inmediata de lo que implica un programa de regularización migratoria, detectando obviamente los retos y desafíos que la población en su momento tenía. Pero es hasta este documento también donde se retoma de una presencia mucho el análisis histórico, un análisis de lo que realmente ocurría, cuáles son los retos y desafíos que emprenden las personas cuando se asumen o cuando se presentan estos tipos de programas de regularización. Pero este documento además que ustedes van a escuchar de los viva voz de las y los autores,
justamente trae propuestas, trae mecanismos que podemos retomar y que las autoridades y los responsables puedan llegar a tomar, en este caso, decisiones que sean en beneficio de la población que atendemos. Quiero agradecer aquí a la mesa que está conmigo, agradecer a la Unidad de Política Migratoria por estar presente y también quiero agradecer a Wendy Castro, que es la subcoordinadora del área legal de Sin Fronteras, quien sin duda alguna es parte fundamental de todo este documento. Quiero empezar con un párrafo sobre el cual se inicia o se da la introducción a este gran producto que ustedes van a obtener y que seguramente en breves momentos ustedes van a tener acceso a través de código IQR para que lo puedan consultar de manera directa. También algo que ha sentado precedentes es precisamente el tema de la inclusión. A través, estarán viendo de forma simultánea una transmisión a través del lenguaje de señas mexicanas para que las personas puedan escuchar y puedan profundizar perfectamente lo que estamos nosotros aquí reproduciendo. Eso nos hace más inclusivos y eso nos hace llegar a personas que en su momento no podían tener a este tipo de acceso. Bueno, sin más preámbulos, me gustaría comenzar con este párrafo. La migración irregular en México es un tema permanente en la agenda migratoria. Es un fenómeno que se mantiene por diversos acontecimientos sociopolíticos, incluso ambientales, que motivan a las personas a cruzar fronteras internacionales en México, tengan o no una autorización de entrada. No es raro que el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular integre como un objetivo para los estados aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular. Pues es claro que en el marco jurídico es obsoleto, que por el contrario alienta y mantiene los procesos de migración irregular a expensas de la seguridad de las personas migrantes. Es un hecho también que el endurecimiento de las políticas migratorias no la frenan, sino también la diversifican. Con este contundente párrafo es como se da inicio a este documento de Sin Fronteras que se va a presentar. Y como sabrán, a lo largo de esta trayectoria que hemos tenido la organización y muchos de ustedes que han cruzado por nuestras puertas, se han dado cuenta que a través de nuestra clínica jurídica de documentación migratoria e identidad, que es única en su clase en México, se han impulsado dos esquemas propiamente importantes. Si bien el seguimiento, la representación y sobre todo la búsqueda de la tutela y la defensa de los derechos humanos de las personas en movilidad, en situación de migración, también es un semillero importante a nivel de otorgar herramientas a aquellas o aquellos estudiantes de derecho que buscan en su momento implementar y hacer efectivo el acceso a la justicia a las personas migrantes. La Clínica Jurídica de Documentación Migratoria es quien llevó a cabo este trabajo, no únicamente a través de un análisis o un desarrollo formal, empírico y tomado de notas, bases históricas, sino también de la práctica diaria. Y eso es lo que hace que este documento tenga fuerza y valor, de experiencias propias que se han asumido desde Sin Fronteras, que han asumido los jóvenes talentos que incluso ahorita van a estar en esta mesa y se van a encontrar presentes, sobre la naturaleza propia de las necesidades de una persona, de las necesidades de miles y miles de personas que se encuentran en territorio mexicano en búsqueda de mejores condiciones de vida. Y bueno, y citando nuevamente el presente informe, pues cabe mencionar que en este fondo o en este marco del Pacto de Migración Ordenada y Segura y Regular, el Estado mexicano tiene un importante reto, y es que es precisamente otorgar mejores mecanismos de regularización, de tener a la mayoría de las personas en canales de regularización directas. En teoría, los limitantes son muchos, en teoría los retos son muchos. Haciendo un análisis y en el transcurso del documento ustedes van a poder observar, y no quiero entrar a más detalles, pero sin duda alguna van a ser de la voz de las autoras donde van a tener este conocimiento, es importante destacar que existen 3 elementos que obstaculizan en gran medida que las personas puedan llegar a tener un acceso a la documentación, a estos temas de regularización migratoria. Y uno de ellos es propiamente la falta de concientizar o de ver hacia la otra edad. La falta de atender que las personas en situación de movilidad, muchas de ellas no entienden los términos tan rebuscados en el que vienen en ese sentido las convocatorias. La forma en que estas convocatorias llegan a la población, que también es deficiente y que solamente se abstrae a aquellas o aquellas que tienen el privilegio de poder llegar a estas convocatorias. También la falta de consulta o de expertise que se tiene hacia las organizaciones de la sociedad civil, defensoras y defensores, albergues,
y sobre todo también la falta de seguimiento de estos términos. Entonces ponemos aquí sobre la mesa, a nombre de todo el equipo de Sin Fronteras, este documento para que ustedes los puedan consultar más adelante, que va a formar un parangón muy importante para que todas y todas nos fortalezcamos para potenciar que los siguientes programas de regularización, los siguientes programas temporales de regularización migratoria sean de conformidad al marco estricto de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra. Y bueno, en ese sentido, gracias, les dejo aplaudir. Muchísimas gracias. Justo de este análisis contextual que hace nuestra directora, Sandra Elizabeth Álvarez Orozco, considerábamos importante que este documento y este análisis pudiera ser reflexionado a través de una institución que sobre todo ha dado pie justo a revisar cuál es la política migratoria. En ese sentido, agradecemos la presencia de Yulma Barrón Reséndiz, directora de Política para la Regulación y Control Migratorio de la Unidad de Política Migratoria, de Registro e Identidad de Personas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. ¿Se escucha? Muchas gracias, muy buen día a todos y todas. ¿Sí? Okay. Buen día a todos y todas. Agradecemos la invitación de Sin Fronteras. Es un gusto poder estar acá en estos espacios de diálogo que nos parece abonan a la atención de la población migrante. Pues como ya lo han señalado las colegas que me han precedido, los programas y políticas de regularización tienen por objeto justo regularizar la situación migratoria de las personas extranjeras cuando se encuentran de manera irregular. En las últimas décadas son varios los países que han recurrido a este tipo de esquemas como una forma de ejercicio de sus políticas de migración y como una respuesta al incremento de las migraciones irregulares en sus territorios. Estas medidas son consideradas como excepcionales en general y desde el punto de vista jurídico y administrativo tienden a considerarse de manera pues normal, tienden a normalizarse, pero son necesarias y lógicas desde una perspectiva socioeconómica y de acceso a derechos. Por supuesto, estaré muy atenta a escuchar el informe y la presentación del análisis que me parece que siempre abonan, pero me gustaría traer aquí a este foro también que en México, y si revisamos la normatividad seguramente podrá ser identificable, existe una política en favor de la regularización. Me parece que esto es muy visible desde el cambio de ley en 2012, ya tiene más de 10 años por supuesto, pero sí hay una política ahí a favor de la regularización de manera expresa, lo que llamamos una regularización ordinaria. Por supuesto está acotada a el vínculo familiar, está acotada a el vencimiento de un documento en un plazo específico y está acotada a algunos supuestos de razones humanitarias. Y de manera excepcional se prevé justo lo que vamos a hablar acá, que es la emisión de programas de regularización. Entonces, estos programas en realidad me parece que abonan a la vida de las personas porque justo dan esa oportunidad de integración. Como podemos observar en la norma, sí hay una garantía para el acceso a derechos, pero por supuesto que es muchísimo mejor tener un documento, les da más oportunidades de integración y en ese sentido la participación decidida de sociedad civil ha sido crucial. Por ejemplo, en el último programa de regularización vigente, si bien los números que se hicieron de prospectiva arrojaban unos 40,000 más o menos eventos de población irregular en ese momento, lo que se descubrió es que hay mucha desinformación y muchas personas que estaban de manera irregular podían acceder a la regularización ordinaria, pero no estábamos llegando a esos lugares y ahí es donde justo de una manera muy decidida y muy coordinada y muy participativa y muy colaborativa entraron sociedades, organizaciones de la sociedad civil a ayudarnos a llegar a esos espacios. Y me parece que si vemos los números de ese último programa, nos daremos cuenta que en realidad la regularización más alta no estuvo en la vía del programa extraordinario, que lo que hace es abrir una vía adicional, ¿no?, a las vías ordinarias que son familia,
documento vencido y razones humanitarias. Entonces, esas vías ordinarias se elevaron los números y nos parece en un ejercicio reflexivo que fue justo porque la información llegó a los espacios donde no estábamos llegando como autoridad. Entonces, estos ejercicios de programas o estos programas de regularización, me parece que un componente esencial debe ser justo esta participación de sociedad civil que también abona a que nos ayude a identificar los principales obstáculos que sean considerados en la norma y que puedan abrir esa posibilidad a más personas, porque de lo que se trata es de que tengan el documento migratorio que les permita tener pues algunas certezas, ¿verdad? Digo, aunque sabemos que el acceso a la educación, el acceso a la salud y demás, la ley dice que es sin menoscabo de que si están regulares o no, lo cierto es que un documento migratorio siempre abona a la certeza y ayuda a la integración de las personas. Entonces, pues un gusto estar acá y pues nada, adelante. Gracias. Muchas gracias, Yulma. Yulma es directora de Política para la Regulación y Control Migratorio de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas. Y aprovecho también este momento para compartir el nombre de los demás ponentes que van a estar con nosotros. Diana Villamar Ramírez, que es coautora del documento actualmente, es analista jurisprudencial en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También cabe destacar que Diana estuvo como encargada de la clínica jurídica también de Sin Fronteras IAP. Además, comparto el nombre de Lorena Viviana Villalobos Noguerón, coautora también, quien ha colaborado activamente con la organización y agradecemos que el día de hoy nos acompañe. Del mismo modo, también está Jorge Víctor Rosas Landa Peña. Él es el encargado de la clínica jurídica actualmente en Sin Fronteras. Y por último, pero no menos importante, también Karen Sabrina Orsillas Torres, quien actualmente se encuentra cursando la maestría en la Syracuse University, en la ciudad de Nueva York. Y bueno, vamos a pasar también a la participación de nuestros ponentes. Por favor, muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen Sabrina Orsillas Torres, coautora del proyecto de investigación Análisis de los programas temporales de regulación migratoria en México. Es un honor poder dar la introducción a este gran proyecto, el cual pretende informar sobre el fenómeno migratorio que se vive en nuestro país. Es importante recordar que México cada vez es más un país de destino, por lo que es crucial que entendamos su marco normativo. En este proyecto arrancamos con un análisis del marco jurídico nacional e internacional, con base en los programas temporales de regulación migratoria, específicamente considerando los resultados de 2015 y 2017. A su vez, también queremos poner sobre la mesa si estos programas representan una solución para garantizar una migración segura, ordenada y regular. También hacemos un recorrido de lo que ha logrado Clínica Jurídica de Sin Fronteras, tomando en cuenta las opiniones de nuestros usuarios y nuestras recomendaciones. Finalmente, simplemente les quiero decir que es muy importante que hablemos de estos temas en lo colectivo. Recordemos que un sistema rígido u obsoleto no contribuyen a una solución, sino que siguen fomentando prácticas peligrosas para las personas en contexto de movilidad. Las personas migrantes son dignas de toda nuestra admiración. Han dejado atrás a su familia, cultura y país para empezar de nuevo en una tierra ajena. Es un camino complicado y muy peligroso, pero no es un camino que deba hacerse solos. Por mi parte, eso sería todo. Les agradezco su tiempo y atención y los dejo en manos del equipo de Sin Fronteras, a quien les agradezco enormemente esta oportunidad y llevo conmigo todo lo aprendido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Queremos compartirle una frase de un compañero nuestro también. Y nos dice: vemos la migración desde todos sus ángulos, personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiada y apátridas.
personas sujetas de protección internacional, y donde cada una, bajo sus distintas particularidades, sea acompañada y no revictimizada. Muchas gracias. Igual, comenzaremos con la presentación y desarrollo de temas. El primer tema va a ser el derecho a migrar, que viene con Lorena Viviana Villalobos. Tendrán 10 minutos. El tema segundo también es el derecho a la regularización migratoria, con Diana Villamar Ramírez. Y el tercer tema son la exposición de los resultados encontrados, y nos lo compartirá nuestro compañero Jorge Rosas Landa. Y después tendremos una ronda de preguntas y respuestas. Entonces, la dinámica que tendremos es igual comenzar con Lorena y justo iremos pasando el uso de la voz entre ustedes, pero será abierto completamente. Bien, gracias. Gracias, Ajax. Ok. Mi nombre es Lorena Villalobos. Agradezco muchísimo a todas las personas que nos acompañan, a los quienes están aquí presentes y quienes también nos acompañan a través de la transmisión. Desde luego también agradezco el espacio que me brindaron aquí en Sin Fronteras, y a Jorge y a Diana especialmente también. Y bueno, como ya lo habíamos comentado, vamos a empezar a hablar sobre el derecho a migrar. Bueno, como ya hemos comentado, la migración, especialmente la migración internacional, ha jugado un papel fundamental en el desarrollo básicamente de todos los países. Ha sido un factor determinante para el desarrollo tanto de la vida económica, política y social. Es por esto que en años recientes, especialmente aquí en México, la migración se ha colocado en el centro de debate, justamente en aras de buscar dar respuesta a todas las interrogantes y a buscar la más amplia protección de los derechos humanos para las personas migrantes aquí en nuestro país. Bueno, nosotros comenzamos en nuestro informe planteándonos qué es una persona migrante. Bueno, existen muchísimas definiciones, doctrinalmente se pueden, responden tanto perdón, estoy un poquito nerviosa. Doctrinalmente responden tanto a la temporalidad, como puede ser un migrante de larga y corta duración de su estancia en el país en el que se encuentra, también obedeciendo a los motivos, como son los migrantes trabajadores, los migrantes económicos, etcétera. Sin embargo, la Organización Internacional de la Migración nos brinda una definición que nos ayuda más o menos a acotar el fenómeno migratorio. Esto responde a que es entendemos como migrante a cualquier persona que se traslada fuera de su lugar de origen y cambia su lugar de residencia. Siendo así, el punto de intersección de todas las definiciones que encontramos es que es el cambio de residencia de un país a un país distinto de su país de origen. Bueno, se ha hecho referencia a los distintos motivos que responden al flujo por los que las personas deciden migrar, y ello es lo que responde a la pues sí, el flujo migratorio aquí en México como país de origen, tránsito y destino y retorno pues sí, responde a muchas, se me fue la palabra, a distintos motivos, exactamente. Entonces, pues es aquí donde nos planteamos si existe un derecho humano a migrar. Como tal, en los instrumentos internacionales no existe expresamente una disposición en la que se establezca que existe, que se reconoce el derecho humano a migrar de las personas. Sin embargo, existen otros derechos cuya forma de ejercicio se encuentra relacionado con la migración internacional. Estos derechos son el derecho a la libre circulación, el derecho a la elección de un lugar de residencia en territorio de un estado, así como el derecho de todas las personas a salir de su país de origen y de salir y regresar a su país de origen. Todos estos derechos están reconocidos en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, más concretamente en el artículo 22 de la última, la Convención Americana, se encuentra reconocido el derecho de toda persona a salir de cualquier país, inclusive del propio. De esta manera no podemos entender que alguien salga de su país
sin estar en el territorio de otro país, sino que salir del país implica justamente la idea de entrar a otro país, y es por ello que no resulta absurdo plantear la idea de un derecho humano a migrar. Sin embargo, como cualquier otro derecho, este está sujeto a restricciones. Igual, como lo establece el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconoce el derecho de toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado a circular libremente por él y escoger libremente en él su residencia, y a su vez el derecho de toda persona a salir libremente de cualquier país, establece que estos derechos podrán ser sujetos de restricciones que siempre que se hayan previstos en la ley y sean necesarios para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral o los derechos y libertades de terceros, y que sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el pacto. Es decir, que estas restricciones tienen que obedecer a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Ahora bien, el reconocimiento de estos derechos no implica la libre entrada de personas extranjeras al territorio de otros estados, sino que, no implica la libre entrada. Sin embargo, pues como ya lo mencionamos, no es absurdo plantear la idea del derecho humano a migrar, y bueno, como tal va a tener ciertas restricciones siempre que… pero no las va a tener, las restricciones, cuando no se comprometa la seguridad nacional, el orden, la salud y los motivos que ya enuncié anteriormente. Bueno, de esta manera concluimos que es posible el ingreso a un país distinto al lugar de residencia, y es una cuestión independiente de cada país el que se plantee que su entrada fue regular o irregular. Esto se plantea inclusive en la observación general número 27, en la que se establece que la cuestión de que si una persona extranjera entra dentro de un estado legalmente, es una cuestión regida por el derecho interno. Las restricciones en la entrada de un extranjero son posibles siempre que se adecuen justamente como ya mencioné, a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Bueno, finalmente en México, por ejemplo, más concretamente en nuestro país, el artículo 1 constitucional reconoce que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Lo anterior nos remite al reconocimiento, a su vez, del derecho a la libre circulación y elección del lugar de residencia, que se encuentra en el artículo 11 constitucional. Como ya mencioné, obviamente esto no exime del cumplimiento de las disposiciones legales, y de igual forma mismas que debe atender la población migrante, pero aunado a esto que ya mencioné, de que se reconocen todos los derechos para todas las personas en concordancia con lo que se menciona en el artículo 1, pues no es… tener una condición de encontrarse en una situación regular o irregular no es motivo para que el Estado mexicano deje de garantizar derechos como podrían ser el de la personalidad jurídica, que es probablemente el que principalmente se afecta cuando no se permite la regularización de las personas, pero de eso les va a hablar más adelante Diana. Y bueno, también mencionar que bajo esta idea del derecho humano a migrar, en la Ley de Migración de Argentina y en la Constitución de Ecuador es un derecho que se reconoce. Entonces, desde Sin Fronteras planteamos el reconocimiento de este derecho, no como ya había mencionado, como que se haga una política de fronteras abiertas, ¿no?, sino para plantear que el fenómeno migratorio es un fenómeno que ha estado inherente al ser humano básicamente desde el asentamiento de las primeras poblaciones. Entonces, reconocer este derecho es tan solo, creo que es el puntapié para reconocer e identificar las complejidades y las necesidades en las que se pueda encontrar las personas en los estados, no solo de origen, de tránsito, sino también de destino. Y pues eso sería todo por mi parte. Gracias, Ajax. Reitero, al igual que mi compañera Lorena, pues el agradecimiento a todas las personas que están aquí, a la invitación también que me extendió Sin Fronteras, pues que es un gusto volver a ver a mis colegas. Creo que en este caso, este informe pues representa para nosotras un gran avance.
Como ya lo mencionaba la doctora Sandra Elizabeth, pues precisamente hace varios años que Sin Fronteras ya había analizado los programas temporales de regularización migratoria que habían existido, me parece que hasta 2008. Y desde entonces, desde 2008 hasta pues ahora, el 2023, no se había como emitido algún análisis mayor de qué pasaba con estas personas, la efectividad de esos programas, y por eso mismo es que nos planteamos realizar este informe a partir, pues en primer lugar, como de un estudio dogmático, que es lo que nos presentaba mi compañera Lorena, sobre cuál es la cuestión jurídica en torno al derecho a migrar, el derecho a regularizarse, pues a tener una condición migratoria regular y todos los derechos derivados que ello implica. Entonces, en este caso, y abordando lo que ustedes podrán revisar en el capítulo 2 del informe, precisamente primero nos enfocamos como en sentar cuál es el marco jurídico nacional e internacional en torno al derecho a la regularización migratoria, que creo que puede sonar provocador hablar de un derecho a la regularización migratoria, es decir, una persona extranjera que entró a un país sin un documento o que permaneció en ese país después del vencimiento del documento, ¿tiene el derecho a regularizar su situación? Desde nuestra perspectiva sí lo tiene. Sí lo tiene, sin embargo, pues como ya nos adelantaba Lorena, esta cuestión de la migración para los estados es sumamente delicada, deriva primordialmente de la soberanía de los estados, ¿no? ¿Quién puede entrar, quién puede permanecer y quién puede salir del país? Sin embargo, aunque en el marco internacional no se reconozca un derecho humano a la regularización migratoria, desde Sin Fronteras y precisamente este informe lo que propone hacer es verlo de una perspectiva amplia. Si no se quiere reconocer como un derecho humano, que sí se vea como una garantía primaria para el ejercicio de los demás derechos. Hicimos algún estudio también comparado de otros marcos normativos, por ejemplo, Lorena nos hablaba de Argentina, de Ecuador, donde se han impulsado también programas de regularización migratoria y donde se ha planteado un derecho a la regularización. Entonces, si vemos este tipo de experiencias, donde claro que ha sido posible, que han resultado herramientas positivas para los derechos humanos de las personas, entonces pues este informe a lo que invita es a que se considere eso, ¿no? El reconocimiento del derecho humano a la regularización migratoria y que es súper necesario para la población migrante. Ya lo adelantaban las abogadas que nos introdujeron a la mesa, como el tener un documento migratorio es una llave para ejercer derechos. Me parece que, quizá de manera muy atrevida, voy a asumir que la mayoría de las personas aquí somos mexicanas y tenemos una CURP, tenemos una identificación. Quienes no las tengan, creo que saben muy bien a qué hablamos, ¿no? Quienes trabajamos también en esto lo sabemos. Sin un documento migratorio no es posible, en la mayoría de las ocasiones, acceder a servicios de salud. Hay ciudades, podemos decir santuario, donde claro que es posible, pero donde no, pues esto se vuelve un derecho casi inaccesible. El derecho a la educación, vemos de manera muy constante cómo niños, niñas, adolescentes no pueden obtener un certificado de la primaria, secundaria, de la educación básica, porque no tienen un documento migratorio, no tienen una CURP. En fin, creo que la lista es larguísima y estas situaciones en general me parece que se resumen en el informe como la falta de un documento migratorio perpetúa la vulnerabilidad de un grupo que está de por sí en condiciones marginadas, en una condición de desventaja. Entonces, bueno, en este capítulo lo que podrán ustedes encontrar es justo ver cuál es esa configuración del derecho a la regularización migratoria a nivel de los tratados en materia de derechos humanos. Por ejemplo, hablamos de la Convención para la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y sus familiares, que precisamente ahí se sienta una base específica, me parece que es en el artículo 35, para que los estados tomen medidas activas para emprender medidas de regularización. Entonces, justo a partir de ello vemos otros compromisos internacionales que ha asumido México para tomar esas medidas y poder revertir la situación de irregularidad migratoria. Existe, ya mucho se mencionó, el Pacto para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que también es muy importante decir que claro que es un avance muy positivo.
pero a final de cuentas no es un instrumento vinculante. Y creo que eso demuestra cuál es la problemática que existe en torno a reconocer los derechos humanos de las personas migrantes. Se limita al trato no de un derecho que se reconozca a las personas, sino como una concesión graciosa que dan los estados para las personas. Entonces, bueno, en ese pacto sí existen algunos principios donde se establecen estos compromisos estatales para promover formas de regularización ordinaria y también formas de regularización extraordinaria, como son estos programas temporales. Hablamos también por ahí de algunos otros compromisos de los estados, por ejemplo, están unos principios y directrices sobre la protección de los derechos humanos de los migrantes en situación de vulnerabilidad y los principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes. Después de hacer este recuento por el derecho internacional, lo que pretendemos, lo que hacemos en este capítulo segundo es aterrizarlo al marco jurídico nacional. En la Constitución ya nos adelantaba Lore cómo sí se reconoce una libertad de circulación limitada para las personas extranjeras, las limitaciones previstas en la Ley de Migración, que por ahí podrán encontrar un resumen pues, bastante conciso sobre cómo funciona este sistema de regularización y adquisición de otras condiciones de estancia. Pero bueno, muy en concreto en la Ley de Migración, que es la que fija básicamente todas estas directrices, encontramos que en el artículo 132 se reconoce o se prevé el derecho de las personas extranjeras a solicitar la regularización de su situación migratoria. Esto evidentemente condicionado al cumplimiento de requisitos. Esos requisitos en algunos casos son sencillos de cumplir, en otros no, pero lo cierto es que entre la población que se suele ver en Sin Fronteras, en otras organizaciones de la sociedad civil, el cumplimiento de esos requisitos es muy complejo. No solo por reunir documentos oficiales y formales, sino incluso por el costo, la complejidad en algunos casos de los procesos y en algunos casos la arbitrariedad de las autoridades migratorias, que no siguen los mismos parámetros en todos los procedimientos. Entonces, bueno, ese es el recuento que se hace en este capítulo. Lo que queremos es, pues además de hacer este análisis cuantitativo, que ya Jorge lo estará explicando, sobre los programas temporales de 2014 y 2015, me parece, también queríamos dar esta base dogmática, ¿no? Que esto sirva también como para motivar, para continuar con este tipo de medidas y además considerar medidas de regularización ordinarias alternativas que puedan dar solución a la problemática que implica estar en irregularidad migratoria. Y bueno, creo que finalmente solo me gustaría recalcar que este informe se suma también a otros esfuerzos que se han hecho no solo de Sin Fronteras, de otras organizaciones, y también el propio relator de las Naciones Unidas para las Personas Migrantes, el señor Felipe González, el año pasado precisamente publicó un informe sobre los programas de regularización o las formas de regularización migratoria. Entonces, nos parece que pues esto viene en un muy buen momento, que esperamos que sea consultado por ustedes, que sea de utilidad. Y pues bueno, creo que hasta aquí dejo esto y cedo el uso de la voz a Jorge para que nos siga contando de este informe. Muchas gracias, Diane. Muchas gracias, Ajax. ¿Carla? Bueno, antes de que comiences a compartirnos tus reflexiones, Jorge, queremos compartirles unos datos que son bastante útiles de este año, de 2023. Entre enero y junio se emitieron 30.220 nuevas tarjetas de residente temporal, 8.437 tarjetas de residente permanente, estas a partir del reconocimiento de la condición de refugiados. Y entre enero y julio se identificaron 317.000 casos de eventos de personas en condición migratoria irregular en el país, de las cuales no todas tuvieron oportunidad de obtener el proceso para regularización migratoria. Y de igual manera, entre enero y julio, se regularizó por razones humanitarias a 102.000 personas, estamos redondeando números, entre nuevas solicitudes y renovaciones también. Y la mayoría de las nacionalidades de las que tenemos datos son haitianos,
predominantemente hondureñas, cubanas y guatemaltecas. Y era este dato también. Muchas gracias, Jorge. No, Ajax, al contrario, muchas gracias a ti. Gracias a todas las personas que todavía nos acompañan en este espacio, a mis colegas Diana, Lorena, Sabrina, que no pudo estar el día de hoy. En esta parte de la exposición me toca a mí platicarles un poco de los resultados derivados del análisis que realizamos justamente hace un par de meses. Sin embargo, antes de platicarles, de darles un poco de spoilers sobre el informe que verán publicado, me gustaría contarles un poco de cómo es que se llegó a este tipo de resultados. Justo en Sin Fronteras existe un área que se conoce como la Clínica Jurídica de Documentación Migratoria e Identidad, que desde su creación en el 2004 atiende a cientos y cientos de personas día tras día, justo para ayudarles a obtener un documento migratorio a través de la orientación, asesoría y representación de sus casos. A partir del 2011, sí, efectivamente, entró en vigor una nueva ley de migración y es la que hoy en día rige la materia. Sin embargo, un poco en la introducción a este espacio nos contaban cuáles eran estos supuestos, que ya conocíamos que era justamente por unidad familiar, cuestiones humanitarias o un documento vencido. Esto deja la interrogante justo de qué sucede con aquellas personas que no entran en estos supuestos ya marcados por la ley de migración. Nosotras, a través de este acompañamiento de manera integral con nuestras compañeras del área de psicología, trabajo social, nuestra misión es justo que puedan acceder y ejercer sus derechos humanos a pesar de contar o no contar con un documento migratorio, mostrando que estos son los supuestos. Cuando una persona no recae en alguno de ellos, pues realmente nuestra opción, nuestro abanico de opciones se cierra. Sin embargo, esto no impide justamente el ejercicio de estos mismos derechos. Esto puede ser un poco la razón del porqué del origen de estos programas, ya que, como sabrán, pues es una ley estricta. Si no encontramos uno de los supuestos, pues realmente no hay algo que podamos hacer o solicitar para recibir el documento migratorio. Entonces, estos programas surgen como una necesidad derivada de la presión social de distintos actores, como organizaciones de la sociedad civil, otros organismos como el mismo Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, que puedan atender a las personas que justamente se encuentran en nuestro país. Ya al inicio, en la presentación, también platicábamos un poco que cada vez el contexto migratorio en el país está cambiando, cada vez México se convierte más en un país de destino en lugar de sin dejar de ser un país de tránsito. Sin embargo, existe un vacío legal en donde las personas realmente se encuentran en una situación de incertidumbre, de vulnerabilidad. Es por esto que justamente estos programas buscan la necesidad de que aquellas personas que no pueden cumplir con este tipo de requisitos puedan acceder a este tipo de documentación. La parte importante de esto es que han sido programas derivados del Poder Ejecutivo, es decir, a través de la voluntad de los distintos gobiernos. Contarles rápido una anécdota: hace unas semanas compartíamos un espacio igual con algunos académicos y una de las interrogantes era cómo podemos justo tratar de seguir apoyando a las personas que se encuentran en situación migratoria irregular, saber cuántas son las personas que realmente se encuentran en esta situación aquí en el país. Y realmente la respuesta era complicada porque no tenemos números, no sabemos exactamente el número de personas que se encuentran aquí en el país en situación migratoria irregular. Si bien se pueden hacer análisis de perspectiva, realmente pues sabemos que muchas veces este tipo de análisis o incluso el mismo derecho se queda atrás de la realidad. Entonces es importante justo que estos programas nos ayuden a poder tener un número real de las personas que se encuentran aquí en el país para poder atender a todas y cada una de ellas. Entonces, estos programas del 2015 y del 2017 fueron publicados con distintas fechas y uno de los primeros resultados que vimos es que al menos en el primer programa que se publicó en el 2015, realmente la respuesta no fue tan grande como se esperaba, ya que el tiempo de publicación entre el programa y la entrada en vigor fue muy poca. Si no mal recuerdo, la cantidad aproximada de solicitudes presentadas fueron alrededor de 3,000. 3,000 personas para un país tan grande, pues sí es un poco extraño el número. Sin embargo, esta misma dinámica de la publicación y la entrada en vigor para el 2017 se cambió, se amplió el plazo y esto sí ayudó, justamente un poco nos compartían
que la información tuvo que ser compartida por distintos actores porque el mismo Instituto Nacional de Migración no podía llegar a las distintas zonas donde se concentraba el mayor número de población migrante. Y bueno, aquí también puede entrar otro tipo de críticas. Normalmente en estas entrevistas las personas algo que siempre nos comparten es esta situación de ilegalidad, un mensaje que llegan diciendo o señalando que quieren acceder a un documento migratorio para dejar de ser ilegales. Nuevamente parte de nuestra misión es cambiar este estigma, cambiar esta cuestión del lenguaje. Aquí en México el tema migratorio es una cuestión administrativa, por lo tanto no se está cometiendo ningún delito, las personas no pueden ser consideradas como ilegales, solamente se trata de una falta administrativa. Entonces es parte de nuestro trabajo compartir este mensaje día a día y es justo en colaboración con las organizaciones civiles compartir este mensaje y que puedan llegar a acceder a su documentación migratoria para que puedan acceder justamente a un mejor ejercicio de sus derechos. Entonces, al tratarles o mencionarles que es de una cuestión administrativa, pues sí el mensaje va cambiando, simplemente esta idea que se tiene o mal concepción de la migración se puede tratar de mejorar con este tipo de programas que se dan en estos momentos y que fueron objeto de análisis. También me gustaría compartirles otro tipo de resultados. Por ejemplo, en la parte de la integración también nos mencionaban que el obtener un documento migratorio pues sí nos abre la oportunidad de acceder a esta clave CURP, acceder a una identificación que nos permite participar en la vida pública aquí en el país. Sin embargo, notamos que no suele ser una integración de manera completa. Con estos programas de regularización migratoria se accede a una residencia temporal hasta por 4 años. Sin embargo, esta residencia temporal, para aquellos que no lo sepan, no cuenta con un permiso para trabajar. Todavía es necesario una gestión administrativa mayor para poder obtener este permiso y poder acceder a mejores oportunidades de empleo. Este permiso al menos tiene un costo y hay 2 maneras para poder acceder a él, que una empresa o alguna persona autorizada por el mismo Instituto Nacional de Migración emita una oferta de empleo dirigida a nosotras para justo poder solicitar el permiso, o bien que nos dediquemos a actividades de manera independiente. Entonces aquí todavía vemos algunas de las barreras que se derivan de este tipo de programas, si bien es una muy buena medida para que las personas puedan seguir integrándose en el país, la verdad es que todavía no es una integración del todo. Por ahí hacíamos, en el informe podrán encontrar que considerábamos mejor o que es un poco más de integración, que se les emitiera una residencia permanente tal vez de manera inmediata. Si bien no se les priva del derecho de acceder a este documento, es necesario que cumplan con un periodo de 4 años en el país para solicitarlo. Entonces, por ahí todavía está la discusión en debate. Y otro de los resultados importantes que encontramos es la derrocha económica. Justamente, como sabrán, todas estas gestiones por parte de la administración pública generan pagos de derechos. Entonces, las personas para que puedan acceder a este tipo de programas deben de cumplir con 3 cantidades. Un pago inicial que solamente pues les garantiza que su caso será estudiado, al menos el día de hoy estamos hablando de una cantidad de 1,632 pesos. Después, en caso de que puedan solicitar su documentación por 4 años, estamos hablando que el día de hoy la residencia temporal tiene un valor de 11,102 pesos, si es que no me equivoco. Por último, nuevamente al hablar de una cuestión de administrativa, pues las personas que se encuentran en situación irregular son sancionadas. Esta es una sanción económica que se tiene que cubrir y al menos los intervalos van desde los 2,000 hasta los 10,000 pesos mexicanos. Entonces, sumando estas cantidades para que una persona pueda acceder a un documento migratorio, estamos hablando entre por lo menos 18,000 hasta 22,000 pesos mexicanos. Me pregunto, a manera de reflexión, dejarles esta pregunta, si al menos ustedes al día de hoy pudieran realizar este pago de manera inmediata para poder acceder a un documento. Justo es algo complicado entender muchas de las razones por las cuales migran las personas aquí al país son cuestiones económicas y ponerles una barrera de este nivel, sí, a pesar de que ayuda a exentar ciertos requisitos, la verdad es que todavía sigue siendo complicado acceder a la documentación aún con estos ejercicios.
por ahí algunas de las sugerencias o comentarios que realizamos y que incluso fueron prácticas que implementamos durante nuestra gestión en la clínica jurídica, fue formar alianzas con algunas otras autoridades como el DIF, la Secretaría de Bienestar Social, para que a través de ciertos estudios socioeconómicos de manera individual realizadas a las personas pudieran tal vez no exentar los 3 pagos, pero sí al menos la multa, esto para facilitar el acceso a la documentación. Entonces, estos solamente son algunos de los resultados, por ahí justamente en el documento que podrán descargar al final, podrán revisar algunos más. Por cuestiones de tiempo, creo que hasta aquí dejaría mi participación, así que muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Aprovechando sobre lo que han estado mencionando ahorita y haciendo esta reflexión que nos mencionaba Jorge, en promedio aproximadamente son unos 20,000 pesos para regularizarse migratoriamente aprovechando estos programas temporales, ¿no? O sea, los temporales solamente. Entonces, también a qué tipo de personas, a qué migración va dirigido este programa de regularización, ¿no? Ahora vamos a pasar… por favor. Sí, sí puedo solamente agregar un detalle final. Bueno, 2 detalles. Primero que esta información no solamente fue como de ese análisis dogmático que les decíamos, se obtuvo también de solicitudes de acceso a la información, de las actas de sesión del Consejo Ciudadano de la Secretaría de Gobernación, y también con entrevistas de las propias personas que fueron beneficiadas en esos programas del 2015 y 2017 y con las ex encargadas de las clínicas jurídicas en ese momento, que les mandamos un saludo, Pamela Castro, Lorena Cano, Elizabeth López, y que vieron de primera mano cómo fue la coordinación de estos programas. Y la segunda cosa que quería recalcar es que también de manera muy breve, porque salió en el momento que terminábamos el informe, se hizo un muy breve análisis sobre esta actual política que hay de regularización migratoria que se llama actualización del Registro Nacional de Extranjeros, si no mal recuerdo, que las personas, bueno, como que en la cotidianeidad le llaman que es el programa de regularización. Solo debemos de aclarar que justo esto evidencia lo que en el informe recomendamos que no se haga. O sea, esa acción no se implementó mediante una publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es una acción que pues quizás sí muy positiva, pero que no tiene un fundamento legal. Y esto ha dado lugar a que de manera arbitraria, no discrecional, arbitraria, se fijen parámetros para acceder al mismo. Claro que no hay que dejar de reconocer que ha funcionado para muchas personas poder regularizarse por esa vía, pero solo queremos aclarar que no es un programa temporal de regularización migratoria, que lo correcto sería que se legalizara, que se cumpliera con el principio de legalidad, se publicara con unas pautas claras, que se convocara también a la sociedad civil, personas migrantes, para que se reúnan estas inquietudes, qué es lo que debe tener ese programa y que se aplique de manera correcta. Pero bueno, a la fecha, por lo que tengo entendido, sigue operando y pues sigue operando como un poco al arbitrio de las autoridades migratorias. Gracias. Gracias a ti, Diana. Antes que nada, agradecerle a las personas que nos están acompañando también por Facebook y también a la Academia de Lengua de Señas, al sistema DIF de Ciudad de México, quienes hacen en este momento la interpretación de lengua de señas mexicana. Muchas gracias también. Y bueno, por supuesto también al RULE, Comunidad de Saberes, que nos facilitó este espacio. ¿Podríamos pasar a una ronda de preguntas y respuestas? No sé si alguien tenga alguna que hacer. Sí, buenos días. Víctor Osorio, de Reforma. No sé si entiendo bien, pero entonces lo que están planteando es la necesidad de una adecuación al marco legal para ampliar los supuestos en los cuales las personas que llegan a México puedan acceder a la regularización. Y segundo, el tema del libre tránsito, que creo que está en la mesa en estos momentos, con estas oleadas que ha vivido el país en los últimos años.
Si hay alguna manera, o si ustedes se imaginan una manera en la cual regular este asunto. Se usó durante algún tiempo esta figura de los permisos de salida como una especie de salvoconducto para transitar por el país rumbo a la frontera norte. Y luego está toda esta confusión sobre el estatus que representa el inicio del proceso del procedimiento de solicitud de refugio, que algunos de los migrantes interpretan como un salvoconducto para transitar por el país. No sé cómo ustedes visualizan una solución a este problema de la libertad de tránsito o del derecho al tránsito por el país. ¿Quieres contestar? Ok, bueno, hay que entender que justo el fenómeno de la migración, en primera, es justo un fenómeno multidisciplinario. Esta idea de ver a la migración como un problema, ya desde ahí se entiende justamente dónde está la situación. Cambiar, nuevamente, parte de nuestra misión como organización de la sociedad civil es cambiar este mensaje, entender que la migración se da por el simple hecho de que somos personas. ¿Quién de aquí no tiene un familiar, algún conocido que está en otro país, que emigró por distintas razones? Entender también nuestra realidad social, y eso es una de las críticas que normalmente le hacemos al derecho. El derecho siempre va atrás de la realidad social. Es por eso que este es un fenómeno multidisciplinario. Tenemos que justo estudiar el caso desde la sociología, la ciencia política, las relaciones internacionales, para poder intentar dar una respuesta. La verdad es que no me atrevería a decir cuál es la solución. Eso es un trabajo pues, que depende realmente pues, de las autoridades, y justo entender que estos programas son voluntad del instituto, bueno, no, voluntad del Ejecutivo. Si existe la voluntad de poder trabajar de manera multidisciplinaria la migración, podemos dejar de entenderla a ella como un problema y saberla como un área de oportunidad. Justo, incluso podemos revisar, hacer la crítica desde distintos comentarios. Por ejemplo, la parte fiscal, la parte de recaudación. Estos pagos de derechos, pues justo son ingresos que realizan a la federación, es dinero que puede utilizarse, recursos públicos para, por ahí, pasando a otro tema, existe la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que hoy en día nuestro sistema de asilo está colapsado, y el saber el por qué está colapsado es, bueno, también no hay una respuesta clara, pero justo estas opciones que existen para obtener una regularización, una regulación migratoria, son muy escasas. Entonces las oportunidades las oportunidades que se dan y que tienen acceso a las personas, pues evidentemente se van a agotar si no les damos alternativas para que puedan justamente acceder a un tipo de documentación. Además, ya una persona que tiene un documento migratorio vigente, que tiene una clave CURP, evidentemente pues también se vuelve contribuyente. Nuevamente podemos hacer la crítica desde distintos aspectos, desde el área de la sociología, el área de la recaudación fiscal, etcétera, etcétera. Entonces creo que es un trabajo que aquí muchas personas que se encuentran en distintas organizaciones de la sociedad civil, distintas autoridades, podemos tal vez tratar de llegar a una posible solución, pero pues todo está también dependiendo de la voluntad política de cada uno de los gobiernos. Ya lo mencionábamos, es una cuestión normalmente de soberanía de cada uno de los países, sin embargo, pues bueno, es un mensaje que podemos intentar compartir. No sé, pues, Diane, si quieres. Sí, justo quizá delimitar que este informe se centra en personas que están en México y que no tienen una condición migratoria y que por lo general llevan más de un año, más de 2 años viviendo en México. No abordamos primordialmente a personas en tránsito. Claro que estos programas de regularización las vías de regularización ordinaria atienden no a un problema, sino a una causa de un problema. O sea, las personas que están sin un documento migratorio en México generalmente es porque no pudieron entrar a México con un documento, que entraron de manera irregular, pagándole a personas que los cruzaran o personas que quedaron aquí en México, pero que México ya se ha vuelto su casa, o sea, ya no ven la posibilidad de volver al país de origen porque no tienen allá su familia, toda la han construido aquí. Entonces, creo que en primer lugar, respecto de esto que mencionaba de las oleadas de personas migrantes que vienen, pues eso es síntoma de no hay suficientes o las vías que existen para ingresar a México, las vías legales, no están respondiendo a la realidad
que ya mencionaba Jorge, a la realidad socioeconómica. ¿Cuáles podrían ser soluciones? Ampliar ese tipo de vías que existen. Por ejemplo, hace un par de años se amplió la categoría para obtener la tarjeta de visitante regional, que es una tarjeta de visitante que se obtiene de las personas guatemaltecas, salvadoreñas y beliceñas, para poder hacer ciertas actividades en la frontera sur del país. ¿Qué hicieron? Ampliaron eso para que también las personas hondureñas accedieran a ese documento. También se amplió la zona para que estas personas, la zona de México, permitida para el tránsito de las personas extranjeras. Entonces, eso, por ejemplo, es una buena vía, o sea, se consideran otras realidades y se adaptan. En el caso, eso es para el problema de origen, ¿no? Digamos que no hay suficientes o no hay soluciones adecuadas para la situación actual. En el caso de los programas de regularización, que insisto es en lo que nos centramos nosotras, creo que ahí se puede considerar algo que, por ejemplo, no existe en la ley de migración y es, no hay una forma de regularización por trabajo y tampoco hay por, por vínculos en el país o como por larga estancia en el país. Lo que vimos en las entrevistas que condujimos con las personas usuarias es que quienes se regularizaron en los programas del 2015 y 2017 llevaban viviendo en México algunas 5 años, 10, 15, hasta 20 años y nunca se habían podido regularizar. Entonces, nos parece que si existiera una forma de regularizarse que considere la antigüedad que una persona tiene viviendo en México, eso sería algo muy positivo y que solucionaría también una cuestión de irregularidad que pues bastante amplia. Otra vía, que es la del trabajo, que la actual ley de migración no contempla esa vía, aunque las leyes previas sí la tenían, pero que pues también puede ser bastante útil. Hay personas migrantes que están sin documento y trabajan, o sea, porque trabajan, aquí se mantienen, pero no trabajan de manera formal como en una empresa que les pueda dar una oferta de empleo. Trabajan por su cuenta o en otro tipo de negocios informales y nos parece que eso también debería ser considerado como una vía para la regularización. Entonces, bueno, creo que sería eso, sí considerar todas las realidades sociales y ver cómo las vías que ahora existen, si se adaptan a esas realidades sociales o hay que crear otras. Muchas gracias, Diana, Jorge. Hay una pregunta más también. No sé Hola. si nos puedas mencionar tu nombre. José Antonio Dionisio Arellanes. La pregunta va en el sentido de saber si Sin Fronteras ha litigado el asunto de las cuotas económicas en el programa de regularización migratoria, ¿no? O sea, tan solo el estudio de un caso implica un gasto, ¿no? Y después el pago de derechos dependiendo de la temporalidad. Entonces, pues haces la sumatoria y es una buena cantidad de dinero que hay aquellas personas o muchas que se encuentran en la situación administrativa de carácter irregular, pues no pueden acceder de manera inmediata, ¿no? Porque también es como que los programas, bueno, en este caso que es el programa no dicho, vigente, no publicado, no hay un aviso previo para que la persona pueda ahorrar el dinero suficiente, ¿no? Y pareciera ser que se plantea un acto de discriminación de carácter estructural y económico hacia esta población, que no puede acceder de manera inmediata a una posible regularización por no tener el dinero que le permite acceder. Entonces la pregunta concreta es si se ha litigado en esos casos pues la no posibilidad de acceder al programa sin pagar la cuota y cumpliendo todos los requisitos. Gracias. En concreto, justamente el litigio en contra del pago de derechos no se ha realizado un ejercicio así desde la clínica jurídica, pero un poco por la naturaleza de la clínica, normalmente, bueno, del manual de atención que tenemos, justamente siempre nuestra función es brindar un acompañamiento con las personas, brindarles toda la información posible para que puedan acceder a un documento migratorio y que sean ellas quienes tomen esta decisión. Hablar de acceso a la justicia justamente es un proceso bastante muy largo. Estamos hablando que pues, un juicio normalmente se toma de 1 a 2 años y cuando les planteamos estas opciones a las personas, pues ven
que una respuesta más favorable a su situación es cumplir con este tipo de requisitos administrativos y no esperar estos 2 años para una posible respuesta. Sin embargo, se ha intentado llevar algunos litigios en contra de las multas, porque estas multas, si bien deben de ser estudiadas de manera individual, normalmente el Instituto Nacional de Migración, al parecer de manera pues catalogada, dan una multa y no nos explican el razón de esa multa sin tener el contexto individual de la persona. Solamente ese tipo de ejercicios, entonces como tal, sería esa la respuesta. Muchas gracias, Jorge, también. Hay otra pregunta más, si nos puedes decir tu nombre y de dónde nos acompañas. Gracias. Sí, Melissa Bertis Hernández, soy secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria. Pues en primer lugar felicitarles por este esfuerzo que es súper importante, pues no solo para las organizaciones de sociedad civil que realizamos, por ejemplo, acciones de incidencia legislativa, sino pues también para aquellas colectivos, albergues que atienden directamente a personas migrantes. En el grupo de trabajo tenemos una agenda legislativa que justo se encamina a llamar la atención de tomadores de decisiones en el Congreso de ciertas reformas que se tienen que impulsar. Y una de ellas ha sido justamente el tema de regularización migratoria. Y bueno, ahí tengo varios comentarios, un poco también para problematizar y también para reforzar muchas de las cosas que se han venido reflexionando. Es uno, si efectivamente se parte de que es un derecho humano, ¿no? Más bien debería de ser algo que deberíamos insistir, impulsar a nivel de marco normativo, ¿no? Porque en realidad los programas de regularización existen porque, por ejemplo, hay algunas causales o hay algunas circunstancias que no están establecidas en la ley de migración. Entonces, valdría la pena seguir impulsando modificaciones a la ley de migración para que, por ejemplo, como dice la compañera, el tema del arraigo, ¿no? No arraigo penal, sino arraigo de identidad, arraigo en una localidad, pues una persona pueda a partir de un tiempo determinado ya regularizar su situación migratoria, pero que esté como causal de hecho en la ley de migración. Algo que hemos insistido también en muchos espacios es reflexionar sobre dónde está el gobierno mexicano invirtiendo sus recursos, y no es en el tema de derechos, ¿no? Sabemos que muchos de los recursos, por ejemplo, ahorita que está en discusión en el Congreso el proyecto de egresos de la Federación, pues está enfocado completamente a cuestiones de securitización y de control migratorio. Entonces, valdría la pena seguir insistiendo en que estos recursos, tanto humanos, financieros y de infraestructura, deberían de ser canalizados a la identificación de perfiles que, por ejemplo, puedan obtener una regularización migratoria y no estar en un limbo y no estar todo el tiempo tendientes a que puedan ser detenidos y deportados a sus lugares de origen. En ese sentido, creo que también es importante seguir insistiendo en que, por ejemplo, las acciones de verificación migratoria, de visita migratoria que hacen a los lugares de trabajo, a las casas, etcétera, pues tendrían que ir acompañadas de un incentivo para la regularización migratoria, ¿no? Inclusive las acciones de control migratorio que se realizan en puntos de internación, tanto marítimos, aéreos y terrestres, deberían justo incentivar, y es contrario a lo que la misma ley de migración establece, ¿no? Prácticamente, pues son acciones que llevan al control y que tienen una ruta muy clara, que es llevarles a estación migratoria y poder deportarlos en muchos de los casos. Entonces, es importante también ir, me parece, como presionando para que estos marcos normativos sean tendientes hacia allá, y también poder identificar qué otras prácticas del Instituto Nacional de Migración lleva a cabo que se tendrían que modificar tendientes a garantizar la regularización migratoria. Y acá colocaría las 2 sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tienen un montón que ver con cuestiones de regularización, que es el tema de eliminar las revisiones migratorias
y la otra para reducir las 36 horas de que una persona deba de estar en estación migratoria. Y finalmente, creo que también hay que seguir insistiendo en que la materia laboral, a ver, como diría mi abuelito, zapatero a su zapato, la materia laboral no la tendría que estar rigiendo el Instituto Nacional de Migración. O sea, ¿dónde está la Secretaría de Trabajo y Previsión Social? Ni siquiera en el marco normativo en donde habla de las entidades que apoyan, ¿no?, las labores de estación migratoria, ni siquiera está ahí la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces, solamente es un poco, y creo que ustedes lo tienen como muy claro, como esa cuestión de las sanciones, el dinero, la multa, y también decía ahorita aquí con Margarita, pues todo el tema de la apostilla, ¿no?, que bueno, en Tlaxcala ya hubo un avance, pero pues desafortunadamente se necesita tener un trabajo mucho más fuerte para eliminar el tema de la apostilla. Y solamente un dato, hasta donde sabemos, lo que recauda el Instituto Nacional de Migración en estas cuestiones de regularización migratoria, no rinden cuentas, por ejemplo, al Congreso, de cuánto es lo que recaudan, en qué lo utilizan, quién recaudó, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente el dinero que las personas migrantes están pagando por su regularización migratoria, pues se pierde en todo el presupuesto que tiene el Instituto Nacional de Migración. ¿Quieres empezar? Sí, pues creo que coincidimos mucho y sin duda el trabajo que hace el grupo, el GTPM, es súper valioso y que se puede fortalecer mucho. Esperamos también con este informe, con la experiencia que brindamos desde Sin Fronteras, destacaría este tema de ver, las autoridades deberían de ver cuáles son los perfiles de población que no están accediendo a regularización para que con base en eso se establezcan nuevas vías de regularización ordinarias y bueno, obviamente que se emita este programa que ahora existe de regularización en el diario oficial para que se cumpla con el principio de legalidad. Y creo que eso de identificar perfiles pues es algo que tiene que hacer el instituto a través de análisis, tiene presencia en todo el país, entonces me parece que de inicio es la autoridad junto con la Secretaría de Gobernación quienes mejor capacitados están. Sé que en sociedad civil se hacen unos esfuerzos grandísimos para hacer esto, por ejemplo que desde GTPM todas las organizaciones que contribuyen con su experiencia y están en muchas partes del país, pero sinceramente no es una tarea para la que la sociedad civil se dé abasto, ¿no? Entonces sí, sería impulsar esto. Y creo que sobre el tema de la apostilla, por ejemplo, es que también algo que vimos a raíz de este informe, que podrán ver, es que incluso partimos de una situación muy específica que son niños, niñas y adolescentes que están en situación irregular en México y que dependen aquí en México generalmente de su madre, ¿no? El padre no está en el país o falleció, no se hace cargo, qué sé yo. Y para que el niño o niña se regularice, piden que haya un documento donde conste la tutela que tiene la madre sobre el niño o la niña. Y creo que incluso, ver desde este tipo de cosas que si bien es un requisito pues razonable y legítimo, creo que también es un requisito que ignora muchos estereotipos de género que hay, muchas madres, mujeres migrantes se hacen cargo de sus hijos y están aquí en México y como es muy difícil tener un documento, una sentencia familiar donde se dicte la guarda y custodia del niño y aquí Migración lo pide para que se le pueda dar al niño o a la niña su documento. Entonces, bueno, esa es una de las muchas dificultades que mencionamos en el informe, que esperamos que se tomen en cuenta justo que este informe pueda llegar a las manos adecuadas, a tomadores de decisiones y bueno, que se continúe impulsando ese trabajo. Muchas gracias, Diana. Tenemos una pregunta más. Nombre y procedencia también. Hola, soy Gabriela Hernández y soy la directora del albergue Tochán. Me da muchísimo gusto estar en estos foros en donde se da el análisis y considero que algo súper importante que tenemos que ver es a las personas que van en tránsito y que van en tránsito no por 3 días, no por 5 días, que las modalidades del cambio de ida hacia los Estados Unidos han cambiado y han variado y ahora está una aplicación
que los hace esperar 3, 4 o hasta 5 meses el poder llegar a la frontera. Y actualmente, yo les hablo de la realidad de Tochán, tenemos a 120 personas totalmente irregulares, que no sabemos si se pueden ir dentro de un mes o dentro de cuánto tiempo, que en el albergue no van a poder durar el tiempo de espera para esa cita y acceder a la frontera. Entonces, si nosotros no tendremos que contemplar esta nueva, sería un perfil más para contemplar, para analizar, porque se dice que México se está convirtiendo en un país, o que siempre hemos sido un país de paso. Sin embargo, ese paso no se prolonga mucho tiempo, y en ese mucho tiempo las personas tienen que trabajar, tienen que subsistir y sobre todo tienen que salir de los albergues. En este momento tenemos una crisis en todos los albergues de la Ciudad de México porque no puede salir la gente, y además no puede salir porque está totalmente irregular. Entonces, en estos análisis creo que tendremos que ampliar ese perfil. Y pues felicidades, y felicidades a mí por estar yo aquí. Gracias. ¿Sí me escucho todavía? ¿Sí? Bien, pues sí, primero muchas gracias, Gabriela, agradecerte por todo el trabajo que realizas. Sabemos la labor tan importante que realizan desde Casa Tochán y todos los demás albergues, y justamente esperamos que este documento sirva para seguir haciendo la crítica de la falta de opciones para regularizar la situación migratoria de las personas. Nuevamente, entender la realidad que estamos atravesando es complicada, pero este tipo de ejercicios nos ayuda justamente a seguir criticando el actuar de cada una de las administraciones, y es parte de nuestra misión como organizaciones de la sociedad civil, siempre justamente hilando un poco la pregunta anterior, hacer esta discusión sobre si la regularización migratoria debe ser un derecho humano o no. Sabemos que esa es una pregunta incómoda, pero pues es algo que se tiene que planear para que llegue justamente a las personas que toman estas decisiones, y que podamos justamente pues seguir brindando estas oportunidades de las que se ha caracterizado en algunos momentos el país. Entonces, pues muchas gracias por tu tiempo y por la pregunta. Muchas gracias, Jorge. Y tenemos una pregunta de Facebook, de Virginia Betancourt, para quienes nos están acompañando por allá. Y bueno, son dos. La primera es: ¿cuándo y de qué manera se implementan programas de regularización temporal en el país? Y la segunda es: ¿de qué manera afecta el concepto de sanción para que las personas extranjeras en México se regularicen? Ok, cada cuánto no hay una regla escrita, justamente son cuestiones de voluntad política. Programas temporales de regularización migratoria tal cual, el último ejercicio de manera formal fue realizado en el 2017. Un poco lo que comentaba mi compañera Diana en momentos pasados. Hoy en día existe una campaña de actualización del Registro Nacional de Extranjeros, sin embargo, esta no cumple con los requisitos para ser llamado un programa. Justamente la falta de lineamientos, la falta de publicidad, la falta de reglas escritas es lo que la diferencia totalmente de estos programas. Si bien los programas tienen su fundamento en la Ley de Migración, en el artículo 133, sí están sujetos a la voluntad de la administración. Entonces, tenemos, si no me equivoco, desde el 2000 al 2008 se implementaron 6 programas, y a partir de esa fecha hasta el día de hoy solamente 2. Es decir, han pasado casi 15 años y solamente 2 programas han existido. Entonces, pues esa creo que sería la primera respuesta. Y la parte de la sanción, justamente mencionar nuevamente que migrar no es un delito, al menos en México se entiende como una cuestión administrativa. Por lo tanto, el estar en situación de irregularidad nos hace acreedores a una sanción económica. Debería de quedarse ahí en alguna cuestión económica, pero sabemos que el no contar con un documento, pues sí provoca que las personas puedan estar en una situación de vulnerabilidad. Entonces, es algo, hasta aquí dejaría mi respuesta.
Muchas gracias, Jorge. Y bueno, ya con esta pregunta cerramos la intervención de los autores. Quiero hacer un profundo agradecimiento a la Clínica Jurídica de Documentación Migratoria e Identidad, a la precursora que fue Diana y a las personas que han colaborado de manera activa con Sin Fronteras. En general, agradecer con todas las personas, las colaboradores y colaboradores que nos acompañaron el día de hoy, a todas las organizaciones de sociedad civil que están aquí, que aportan con sus conocimientos y con sus visiones. En ese sentido, pues agradecemos que estén presentes, que colaboren, que contribuyan, que difundan el presente documento, y con esto damos por concluido nuestro evento. Muchísimas gracias. Thank you.